Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Por Juan Jacobo Rousseau, ciudadano de Ginebra. No busquemos lo que es natural en seres depravados, sino en aquellos que se comportan según la naturaleza. Cita de Aristóteles, libro primero de la Política 1243a. Dedicatoria. A la República de Ginebra. Magníficos, muy honorables y soberanos señores. Convencido de que solo al ciudadano virtuoso le corresponde rendir a su patria honores que ésta pueda aprobar, trabajo hace 30 años para ser digno de ofreceros un homenaje público. Y dado que, esta feliz ocasión, suple en parte, lo que mis esfuerzos no han podido hacer, he creído que me sería permitido atender aquí, más al celo que me anima, que al derecho que debiera autorizarme. Habiendo tenido la dicha de nacer entre vosotros, ¿cómo podría meditar acerca de la igualdad que la naturaleza ha puesto entre los hombres, y sobre la desigualdad que ellos han instituido, sin pensar en la profunda sabiduría con la cual, una y otra, felizmente combinadas en este estado, concurren de manera más próxima, a la ley natural y más favorable para la sociedad, al mantenimiento del orden público y a la felicidad de los particulares? Mientras buscaba, las mejores máximas que un buen sentido puede dictar, sobre la constitución de un gobierno, he quedado tan admirado, al verlas todas aplicadas en el vuestro, que aun cuando no hubiera nacido al interior de vuestras murallas, hubiese creído, no poder dispensarme de ofrecer este cuadro de la sociedad humana, a aquel que de entre todos los pueblos me parece poseer los mayores beneficios, y haber prevenido mejor, los abusos de la mejor manera. Si hubiera tenido que elegir, el lugar de mi nacimiento, habría elegido una sociedad de una extensión limitada, por el alcance de las facultades humanas, es decir, por la posibilidad de ser bien gobernada, y en la cual, cada uno bastara para cumplir con sus obligaciones. Por lo cual nadie debería encomendar a otro las funciones que le han sido asignadas. Un estado en el cual todos los particulares se conocieran entre sí. De tal manera que ni las obscuras maniobras del vicio, ni la modestia de la virtud, hubieran podido escapar a las miradas y al juicio del público, y donde el amable hábito de verse y de tratarse, hiciera del amor a la patria, el amor a los ciudadanos, más que el amor por la tierra. Habría querido nacer en un país donde el soberano y el pueblo, no tuvieran más que un solo y único interés, a fin de que todos los movimientos de la máquina tendiesen siempre al bien común. Como esto no se puede lograr, a menos que el pueblo y el soberano, sea una misma persona, se deduce de ello, que yo habría querido nacer bajo un gobierno democrático sabiamente temperado. Habría querido vivir y morir libre, es decir, de tal manera sometido a las leyes, que ni yo ni nadie hubiese podido liberarse de ese honorable yugo. Ese yugo saludable y suave, que los más orgullosos cargan dócilmente, porque no están hechos para soportar a ningún otro. Habría querido que ninguna persona en el Estado, pudiese proclamarse por encima de la ley, y que ninguna persona ajena, pudiera imponer alguna otra ley, que el Estado estuviera obligado a reconocer. Porque cualquiera que sea la constitución de un gobierno, si se encuentra un solo hombre que no esté sometido a la ley, todos los demás, se encontrarán necesariamente a su merced. Véase la nota número 1. Y si hay un jefe nacional y otro extranjero, cualquiera que sea el reparto de la autoridad que hiciera, es imposible que uno y otro, sean obedecidos, y que el Estado esté bien gobernado. No hubiera querido vivir en una república de reciente institución, por muy buenas que fueran sus leyes. No hubiera querido vivir en esa república, por el temor a que el gobierno constituido, de un modo diferente del que sería necesario en aquel momento, y no conviniendo a los ciudadanos o no conviniendo estos al nuevo gobierno, hiciera que el Estado corriera el peligro de ser quebrado y destruido, casi desde su nacimiento. Pues sucede con la libertad como con los alimentos sólidos y suculentos o con los vinos generosos, que son adecuados para nutrir y fortificar a los temperamentos robustos habituados a ellos. Pero dañan, abruman, y embriagan, a los débiles y delicados que no están acostumbrados a ellos. Los pueblos que se acostumbran a los amos, ya no pueden prescindir de ellos. Cuanto más intentan sacudir el yugo,
tanto más se alejan de la libertad que confunden con una licencia desenfrenada opuesta a ella. Es por eso que sus revoluciones, los entregan casi siempre, a seductores que no hacen sino más pesadas sus cadenas. El pueblo romano, que ha sido modelo de todos los pueblos libres, no estuvo en condiciones de gobernarse a sí mismo, al liberarse de la opresión de los tarquinos. Envilecido por la esclavitud, y los trabajos ignominiosos, que los tarquinos le habían impuesto, al principio el pueblo romano no fue más que un estúpido populacho, al que fue necesario ordenar y gobernar, con muchísima prudencia, para que habituándose poco a poco a respirar el aire saludable de la libertad, aquellas almas debilitadas, o más bien embrutecidas bajo la tiranía, fuesen adquiriendo gradualmente aquella severidad de costumbres y aquella firmeza de carácter, que hicieron del romano el más respetable de todos los pueblos. Habría, por tanto, buscado tener por patria, una feliz y tranquila república, cuya antigüedad se perdiera, en la noche de los tiempos. Una patria que no hubiese experimentado otros cambios, que aquellos que son necesarios para revelar y afirmar en sus habitantes, el coraje y el amor a la patria, y donde los ciudadanos, acostumbrados durante un largo tiempo a una sabia independencia, no fuesen solamente libres, sino también dignos de serlo. Hubiera querido elegir una patria, alejada por una feliz impotencia, del feroz amor de conquista, y protegida por una posición todavía, más afortunada, del temor de llegar a ser ella misma conquistada por otro estado. Una ciudad libre, que conviviera con distintos pueblos sin que ninguno de ellos tuviera interés en invadirla, sino, al contrario, impedir a los demás que la invadieran. En una palabra, una república que no despertara la ambición de sus vecinos y que pudiera contar con su ayuda en caso de necesidad. De esto se sigue que, en una situación tan venturosa, nada habría de temer más que a sí misma, y que si sus ciudadanos, se hubieran ejercitado en el uso de las armas, no habría sido más que para mantener entre ellos, ese ardor guerrero y esa presencia de ánimo que también sientan a la libertad y que alimentan el gusto por ella, antes que por la necesidad de proveer a su propia defensa. Habría buscado un país donde el derecho de legislación fuese común a todos los ciudadanos, pues quién mejor que ellos mismos podrían saber en qué condiciones les conviene vivir juntos en una misma sociedad. Pero no hubiera aprobado unos plebiscitos semejantes a aquellos utilizados por el pueblo romano, donde los jefes del Estado y los más interesados en su conservación, estaban excluidos de las deliberaciones, de las que a menudo dependía su salvación, y donde, por una absurda inconsecuencia, los magistrados estaban privados de los derechos de los que gozaban los simples ciudadanos. Por el contrario, hubiera deseado que, a fin de detener los proyectos interesados y mal concebidos y las peligrosas innovaciones, que terminaron extraviando a los atenienses, nadie tuviera autoridad para proponer nuevas leyes según sus caprichos, que este derecho perteneciera solamente a los magistrados, que éstos usaran ese derecho con tanta circunspección, que el pueblo, por su parte, no fuera menos reservado para dar su consentimiento a esas leyes. Y que la promulgación de las mismas solo pudiera hacerse con tanta solemnidad, que antes de que la Constitución fuera quebrantada, hubiera tiempo para convencerse de que las leyes, por su gran antigüedad, se vuelven santas y venerables, que el pueblo pronto desprecia a las leyes que ve cambiar todos los días, y que, al acostumbrarse a deshacerse de las antiguas costumbres con pretexto de progresar, a menudo se introducen grandes males para remedir otros más pequeños. Hubiera evitado, sobre todo, como necesariamente mal gobernada, una república en la que el pueblo, creyendo poder prescindir de sus magistrados, o no concediéndoles más que una autoridad precaria, habría conservado imprudentemente la administración de sus asuntos civiles y la ejecución de sus propias leyes. Así debió de ser la rudimentaria constitución de los primeros gobiernos apenas salidos del estado de naturaleza, y ese fue uno de los vicios que perdió a la República de Atenas. Pero hubiera elegido aquella república en donde los particulares, entregados a la tarea de dar sanción a las leyes y de decidir como cuerpo, tomando en consideración el informe de los jefes, los asuntos públicos más importantes, establecieran tribunales respetados, distinguieran con cuidado,
las diferentes jurisdicciones y eligiesen, años tras año, a los más capaces y a los más íntegros de sus conciudadanos, para administrar el Estado. Hubiera elegido aquella república, en donde la virtud de los magistrados, diera testimonio de la sabiduría del pueblo, y así unos y otros, se honrasen mutuamente. De tal suerte que, si alguna vez funestas desavenencias, llegaran a perturbar la concordia pública, esos mismos tiempos de ceguera y errores, quedaran marcados por pruebas de moderación, de estima recíproca, de respeto común por las leyes, presagios y garantes de una reconciliación sincera y perpetua. Tales son, magníficos, muy honorables y soberanos señores, los beneficios que hubiera buscado en la patria que hubiera elegido para mí. Y si la providencia hubiese añadido además una situación geográfica encantadora, un clima moderado, una tierra fértil y el paisaje más delicioso que existiera bajo el cielo, solo habría deseado para colmar mi suerte, poder gozar de todos estos bienes en el seno de esa patria afortunada, viviendo apaciblemente en tranquila sociedad con mis conciudadanos y ejerciendo ante ellos, y siguiendo su ejemplo, la humanidad, la amistad y todas las demás virtudes, y dejando al final, tras de mí el honorable recuerdo de un hombre de bien y de un honesto y virtuoso patriota. Sí, menos afortunado o demasiado tarde sabio, me hubiera visto obligado a terminar en otros climas, una lánguida y frágil carrera, añorando inútilmente el descanso y la paz, que no tuve en mi imprudente juventud, habría al menos, alimentado en mi alma esos mismos sentimientos que no habría podido realizar en mi país, y embargado por un afecto tierno y desinteresado, hacia mis lejanos conciudadanos, les habría dirigido, desde el fondo de mi corazón, poco más o menos, que un discurso como el siguiente. Mis queridos conciudadanos, o mejor, hermanos míos, puesto que los lazos de la sangre tanto como las leyes, nos unen a casi todos, me es grato no poder pensar en vosotros, sin pensar al mismo tiempo, en todos los bienes de los que disfrutáis, y cuyo valor, acaso ninguno de vosotros, puede apreciar mejor que yo, que los he perdido. Cuanto más reflexiono sobre vuestra situación política y civil, más difícil me parece imaginar, que la naturaleza de las cosas humanas, pueda traer algo mejor. En todos los demás gobiernos, cuando se trata de asegurar el mayor bien del Estado, todo se limita siempre a proyectos ideales o, a lo sumo, a meras posibilidades. Para vosotros, en cambio, vuestra felicidad ya está ahí dada, no tenéis más que disfrutarla, y para llegar a ser plenamente felices, no necesitáis más que contentarnos con serlo. Vuestra soberanía, conquistada o recobrada con la punta de la espada y conservada durante 2 siglos a fuerza de valor y de prudencia, es por fin plena y universalmente reconocida. Honrables tratados fijan vuestros límites, aseguran vuestros derechos y fortalecen vuestra tranquilidad. Vuestra constitución es excelente, dictada por la razón más sublime, y es respetada por potencias amigas y honorables, vuestro estado es tranquilo, no tenéis que temer ni guerras ni conquistadores. No tenéis otros amos que las sabias leyes que vosotros mismos habéis dictado, administradas por íntegros magistrados elegidos por vosotros. No sois ni demasiado ricos para ser debilitados por la molicie, y perder en vanos deleites, el gusto de la verdadera felicidad y de las sólidas virtudes, ni demasiado pobres, para necesitar más ayuda extranjera de las que os procura vuestra industria. Y conservar esa preciosa libertad, que no se mantiene en las grandes naciones sino a costa de exorbitantes impuestos, os cuesta casi nada. Ojalá, pueda durar por siempre, para dicha de sus conciudadanos, y el ejemplo de los pueblos, una república, tan sabia y felizmente constituida. Este es el único voto que os resta hacer, y el único recaudo, que debéis tomar. En adelante, a vosotros les corresponde, no conquistar vuestra felicidad, pues vuestros ancestros, os han ahorrado ese trabajo, sino hacerla duradera, usándola bien y con sabiduría. De vuestra unión perpetua, de vuestra obediencia a las leyes, y de vuestro respeto a sus ministros, depende vuestra conservación.
Si queda entre vosotros la mínima aspereza o el menor germen de desconfianza, apresuraos a destruirlo como levadura funesta, de donde resultarían, tarde o temprano, vuestras desgracias y la ruina del Estado. Os conjuro a todos vosotros a replegaros en el fondo de vuestro corazón y a consultar la voz secreta de vuestra conciencia. ¿Alguno de vosotros conoce en el mundo un cuerpo más íntegro, más esclarecido, más respetable, que vuestra magistratura? ¿No son sus miembros un ejemplo de moderación, de simplicidad de las costumbres, de respeto a las leyes, y de la más sincera reconciliación? Entregad, pues, sin reservas a tan sabios jefes, aquella saludable confianza que la razón debe a la virtud. Considerad que vosotros los habéis elegido, que justifican vuestra elección, y que los honores debidos a aquellos que habéis investido de dignidad recaen necesariamente sobre vosotros mismos. Ninguno de vosotros es tan poco esclarecido, que pueda ignorar, que allí donde se extingue el vigor de las leyes y la autoridad de sus defensores no puede haber ni seguridad ni libertad para nadie. ¿De qué otra cosa se trata entre vosotros, sino de hacer de buena gana y con justa confianza, aquello que estarías obligados a hacer por un verdadero interés, por deber y por razón? Que una culpable y funesta indiferencia, por la defensa de la Constitución, no os haga descuidar, en caso de necesidad, los sabios consejos de los más lúcidos y diligentes de vosotros. Que, en cambio, la equidad, la moderación, la firmeza más respetuosa, sigan regulando vuestros pasos y muestren en vosotros al mundo entero, el ejemplo de un pueblo satisfecho y modesto, tan celoso de su gloria, como de su libertad. Guardaos, sobre todo, y este será mi último consejo, de escuchar a perniciosas interpretaciones y discursos malintencionados, cuyos móviles secretos son, a menudo, más peligrosos que las acciones que animan. Toda una casa se despierta y se mantiene en estado de alerta con los primeros ladridos de un fiel perro guardián, que solo ladra cuando se acercan los ladrones. Pero detestamos las molestias provocadas, por estos ruidosos animales, que perturban continuamente la tranquilidad pública, y cuyas continuas e inoportunas advertencias, no se dejan oír, ni siquiera cuando son necesarias. Y vosotros, magníficos y muy honorables señores. Vosotros, dignos y respetables magistrados de un pueblo libre, permitidme que os rinda mis deberes y mis honores. Si existe en el mundo un lugar que pueda volver ilustres a quienes lo ocupen, ese es, sin duda, el que da el talento y la virtud, de cual vosotros os habéis hecho dignos, y al cual vuestros conciudadanos os han elevado. Su propio mérito agrega al vuestro un nuevo brillo, y, elegidos por hombres capaces de gobernar a otros para ser ellos mismos gobernados, os considero tan por encima de los demás magistrados que un pueblo libre, y sobre todo el que vosotros tenéis el honor de conducir, se halla, por sus luces y su razón, por encima del populacho de los otros estados. Permítaseme citar un ejemplo que debería dejar las mejores huellas, y que vivirá por siempre en mi corazón. No recuerdo sin sentir la más tierna emoción, al virtuoso ciudadano que me dio la vida y durante mi infancia me enseñó el respeto que os correspondía. Aún lo veo, viviendo del trabajo de sus manos, y alimentando su alma con las verdades más sublimes. Mezclados con las herramientas de su oficio, veo a Tácito, a Plutarco y a Grocio. Veo a su lado a un hijo amado recibiendo con poco provecho las delicadas enseñanzas del mejor de los padres. Pero si los extravíos de una loca juventud me hicieron olvidar durante tiempo sus sabias lecciones, al fin, tengo la dicha de sentir que, por grande que sea la inclinación hacia el vicio, es difícil que una educación hecha desde el corazón, se pierda para siempre. Tales son, magníficos y muy honorables señores, los ciudadanos y los simples habitantes nacidos en el estado que vosotros gobernáis. Así, son estos hombres instruidos y juiciosos, a quienes con el nombre de obreros y de pueblo, se consideran de una manera tan baja y tan falsas en otras naciones. Mi padre, lo confieso con alegría, no se distinguía entre sus conciudadanos. No era más de lo que son todos, y tal como era,
no existe ningún lugar en el que la gente de bien no hubiese buscado su compañía e incluso la hubiese cultivado con provecho. No me corresponde, y gracias al cielo tampoco es necesario, hablaros de la consideración que pueden esperar de vosotros, hombres de semejante excelencia. Vuestros iguales tanto por la educación como por los derechos de la naturaleza y de nacimiento, vuestros inferiores por su voluntad, por la preferencia que deben a vuestro mérito, preferencia concedida por ellos, y por las cual vosotros le debéis una suerte de reconocimiento.